Vale, pues nada, pues ya está grabando. Pues bueno, buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes, que son, bueno, está nuestra compañera Susana y a Ana, que es la docente. Y bueno, a los que nos veis después también, daros la bienvenida a esta tutoría del módulo formativo 1443, ¿vale? Del certificado de habilitación para docencia. No voy a leer el título entero, es larguísimo el de este, el de este módulo. Y al final creo que todos lo habéis leído en más de una ocasión porque aparece cuando entráis por primera vez. Nada, yo por mi parte, deciros, como siempre, recordaros que ya queda poquito para tener que entregar las actividades. La mayoría vais muy avanzados, algunos lo tenéis ya completado, tres de vosotros ya tenéis completados, por ejemplo, Susana lo tiene ya finalizado todas las actividades. Pero bueno, recordad que tenéis hasta mañana, día 18, ¿vale? A las 11:30 para entregar todas las actividades. Por favor, centraros en intentar entregarlas, ya como siempre decimos, un poquito mejor, un poquito peor, pero que estén entregadas porque el examen, ¿vale? Va a ser este día 20, el próximo sábado, ¿vale? Va a ser el examen de ambos módulos, tanto del módulo formativo 1442 como del 1443, ¿vale? El del 1442, si no me equivoco, comienza a las 9. ¿Vale? Y será hasta las 11 y de 11 a 2 será el del 1443. Supongo que siempre tenéis la misma duda de "Buah, el examen, el examen". Yo siempre digo lo mismo, le ponemos ese nombre porque hay que ponerle un nombre, pero yo en la experiencia que tengo habiendo hecho el seguimiento de muchos cursos, aprueba el no voy a decir el 100%, pero el 99% de la gente aprueba de una forma u otra, pero aprueba, ¿vale? Con mejor o peor nota, pero sí, la gente lo suele sacar. El primero siempre es el que da más, bueno, un poco más de respeto, pero tranquilos que es todo cosas que habéis visto en el, en los dos cursos, en los dos módulos, ¿vale? Por mi parte, poco más. Deciros que, como siempre, cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, decírnoslo, llamarnos. Varios de vosotros me habéis llamado por diferentes cuestiones. Ningún problema. Además, me preguntabais si estaba disponible. Si os cojo el teléfono, estoy para vosotros el tiempo que haga falta, ¿vale? Pero por favor, si de verdad tenéis alguna necesidad de alguna cuestión técnica, algo que necesitéis extra, no os preocupéis, nos podéis escribir también y solicitarnos que hagamos otra videotutoría o que yo mismo me conecte con vosotros y os explique con un vídeo cómo hacer alguna parte. No tengáis ningún problema, no queremos que haya ningún tipo de duda, ¿vale? Así que nada, por mi parte simplemente quería recordaros eso, ¿vale? De que estamos a vuestra disposición. Voy a darle paso a Ana, creo que están preguntando Sí, lo por estoy aquí. viendo. Vale, pues te doy paso que ya las preguntas interesantes te las van a hacer a ti. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Víctor. Bueno, buenos días, Susana y Catalina. Me alegro de, aunque no os veo, pero que estéis aquí con nosotros, que siempre es bueno que nos deis un poquito de calor, que cuando Víctor y yo hacemos las vídeos solo es un poco más rollo. Entonces, aunque no os podamos ver, mira, a Susana ya la veo. Encantada, Susana. Y me alegro que estéis por aquí. Si os parece, mira, Catalina creo que también se está activando la cámara, por lo menos para saludarnos. Hola, Catalina. Os voy a contar un poco de qué va el examen, ¿vale? Y después hacemos las preguntas correspondientes. Como esta tutoría es del examen 1442, voy a empezar por el 1442, o sea, perdón, del 43, voy a empezar por ese y después vemos del 42, ¿vale? Para hacer un resumen, porque como sabéis y como ha dicho Víctor, hacemos el examen conjunto. De nueve a 11 sería el examen del 1442, que es el primer módulo, son 2 horas, y de 11 a 2 el examen del 1443, que son 3 horas, ¿vale? Eso está establecido por normativa. Entonces, os voy a compartir pantalla para que veáis cómo va a ser el procedimiento. El sábado, cuando lleguéis al centro de Galeno y encendáis los ordenadores, ¿vale? Pues vais a tener acceso en vuestro curso a el módulo 1443 como tenéis hasta ahora. Al final del todo, tendréis habilitado lo que es la prueba de evaluación final. Ahora mismo está oculta para que no la podáis ver, ¿vale? Pero ya el sábado la tendréis disponible. Pincháis sobre el examen o prueba, como ha dicho Víctor. No es un examen eh, como tal, sino es una prueba para nosotros verificar que tenéis los conocimientos adquiridos y las capacidades adquiridas para poder ser futuros formadores.
¿vale? Entonces, bueno, pues la norma nos obliga a tener pruebas periódicas y pruebas finales presenciales. Esta primera parte es un tipo T con 50% de la nota de la prueba, o sea, se hace una media entre la parte teórica y la parte práctica. Y tenéis que tener al menos un 5 para que se haga la media. Entonces, entramos en la prueba tipo T, son 40 preguntas, opción múltiple, una única respuesta correcta. Y ojo, porque aquí sí, el número de aciertos hay que descontarle los números de fallo. Cada 2 errores es un acierto que le quitamos, ¿vale? Por tanto, hasta ahora siempre os decimos que cuando tengáis dudas en las otras pruebas, pues si no te quitan acierto, mmm, respondáis con la respuesta que creáis que es más acorde, pero en esta sí os recomendamos que solamente respondáis a aquellas preguntas que tengáis seguridad o que tengáis casi clara la respuesta, porque si no, pues al final te puede ir descontando, ¿vale? El otro día, en un examen en un centro colaborador, me salió un -0,5. Digo, ¿esto cómo puede ser? Alguien que le dio a enviar sin darse cuenta antes de acabar el test, había contestado solamente 2 o 3 preguntas, claro, entre que tenía pocas bien y encima tenía varias mal, pues la había descontado y le estaba dando una nota negativa. Claramente era un error y eso se pudo subsanar, ¿vale? Pero sí que tengáis en cuenta que son preguntas que restan los errores. Como habéis preguntado en el chat, son preguntas que ya hemos ido haciendo a lo largo del contenido y son preguntas que son significativas para la materia, ¿vale? Cuando seáis futuros docentes, valoraréis y el objetivo aquí no es ir a pillar. Aquí el objetivo es que el alumno sepa hacerlo y que sobre todo cuando después vaya a desempeñar esa ocupación, sepa desarrollarla. Desconozco el perfil de Susana y de Catalina, que son las que tenemos aquí con nosotros, o del resto de los alumnos que están haciendo la formación, pero si, por ejemplo, vosotros vais a dedicar al sector de la hostelería, pues, ¿qué es lo importante? Que un alumno sea para hacer una mise en place, que sepa desbarrarse una mesa, que sepa repasar o cómo se llama el trapo con el que se repasa la cristalería y la cubertería y que no puede ser cualquier trapo. Entonces, al final os vamos a preguntar, o vosotros como futuros docentes preguntaréis cosas que son significativas y que son de verdad importantes. No vamos a ir a pillar de que si la norma en vez de ser de 3 de mayo es de 5 de mayo o de 3 de septiembre, ¿vale? Porque no es el objetivo. Entonces, tened tranquilidad, lee bien las preguntas, es el mismo tipo de test que estoy acostumbrado a hacer, el mismo formato de pregunta, ¿vale? Vais leyendo la pregunta, vais señalando y podéis volver atrás cada vez que queráis. Aquí se van marcando las preguntas después cuando son correctas o no, porque el mismo cuestionario os va a dar el feedback directamente de si habéis aprobado y tenéis tranquilidad, ¿vale? Como os decimos, el módulo 1444 tiene 3 horas de examen, entonces os recomendamos que entre 40 minutos y 1 hora hagáis la parte teórica y el resto lo dejéis para la parte práctica. Lo normal en un examen tipo T es hacer un minuto por pregunta, ¿vale? Pero bueno, que si necesitáis 45 o 50, 1 hora, no pasa nada. Después para el examen práctico vais a tener 2 horas, pero sí es verdad que para el módulo 1442, que solamente son 2 horas de examen, vais a tener, si ocupáis 1 hora en teoría, vais a tener 1 hora para la práctica, ¿vale? Yo el sábado pasado tuve examen y los alumnos no necesitan las 5 horas en total. Pero bueno, que os distribuyáis ahí el tiempo y que no le podéis dedicar mucho tiempo a la teoría porque después viene la práctica, que al final es lo más importante y, y una parte que tenéis que desarrollar. ¿Vale? Entonces, con respecto al examen teórico, tanto el del módulo 1442 como del módulo 1443 es el mismo formato, 40 preguntas, tipo T, una única respuesta correcta, donde se descuentan los errores. Repasad las preguntas que habéis ido haciendo a lo largo de cada una de las unidades de aprendizaje que habéis hecho ya, ¿vale? Porque algunas pueden salir ahí. ¿Dudas con respecto a esto?
No hay dudas. Vale, pues nos vamos a, igual que hemos visto que está el examen final presencial tipo test, está el examen presencial de actividad, ¿vale? Esto vais a encontraros con el mismo formato que soléis hacer cuando tenéis que entregar una actividad práctica. Tenéis una tarea con un enunciado, hay un documento en Word para hacer la actividad, os lo descargáis, le ponéis vuestro nombre, seguís las instrucciones que os indica, lo rellenáis y lo subís al aplicativo para lo que lo podamos dejar presentar y se quede la evidencia de la presentación. ¿Vale? ¿De qué va a versar esta primera actividad o esta única actividad final del examen 1442? Pues va a ser un organizador gráfico, ¿vale? Es lo que os vamos a pedir que hagáis. Es una actividad que ya habéis hecho previamente en una actividad de entregable. Por tanto, repasaros cómo se hace un organizador gráfico, en qué consiste, lo que tengo que tener en cuenta, toda la parte teórica, eh, qué actividad he entregado y qué feedback me han dado, ¿vale? Entonces, bueno, pues repasa esa parte para que podáis tenerlo bien de cara al examen. ¿Dudas con respecto a esto? Qué bien. Vale. Nos vamos al 42, 1442, ¿vale? Jaén. Igualmente lo veréis que no está visible para los alumnos, el tipo de nada. Y la actividad práctica, esta es una programación didáctica, que también la habéis hecho, ¿vale? Una programación didáctica en la que necesitamos que hagáis una programación dentro de los formatos que ya habéis utilizado para una actividad entregable. No podéis entregar la misma actividad que entregasteis en su momento. Es decir, si yo he cogido el certificado de docencia, por ejemplo, y he cogido, y cuando yo presenté la actividad, utilicé el módulo 1442 y desarrollé lo que era mi programación didáctica del punto 1 del contenido de ese módulo formativo, yo no puedo hacer otra vez la actividad final del mismo módulo. Bueno, no, perdón, del mismo módulo sí, pero no del mismo punto. ¿Vale? A ver, os lo explico mejor con un ejemplo y así lo vemos más claro, sobre todo también para los que no están aquí. A ver, ¿qué estoy haciendo? Como sabéis, la programación didáctica teníamos dos modelos de formato. De hecho, cuando entremos aquí tenemos la plantilla con unidades formativas y la plantilla sin unidades formativas, ¿vale? Cada uno elegirá, según lo que vaya a desarrollar, si tiene que utilizar el formato con unidades o el formato sin unidades formativas. Si yo quiero coger el módulo 1442, como sabéis, no tiene unidades formativas, por tanto elegiría el documento de sin unidades formativas. Y me encuentro que en este módulo formativo tenemos un tema que es estructura de la formación profesional, otro tema que es certificado de profesionalidad, otro tema que es elaboración de una programación didáctica y otro tema que es una elaboración de una programación temporalizada, ¿vale? Si yo, por ejemplo, para la actividad práctica que tuve que presentar, utilicé y lo puse como ejemplo este punto, estructura de la formación profesional, ahora puedo coger uno de los otros tres, pero no el mismo. ¿Por qué? Porque ya os hemos dado feedback, ya os hemos dicho cómo se hace, entonces en el examen final no os queremos ayudar, pero lo que no podemos es hacer el mismo, ¿vale? Entonces vamos a coger del mismo certificado si queremos, del mismo módulo, de la misma unidad, pero la unidad de aprendizaje tiene que ser diferente, ¿vale? Cogeré el formato
del F11, que nosotros en Andalucía lo llamamos anexo 4, y pondré mi objetivo, mis contenidos, metodología y los recursos materiales y el equipamiento que necesito para ese desarrollo. Sí es importante que en el encabezado los datos del centro no tenéis que poner nada, ¿vale? Pero sí que pongáis ubiquéis el módulo. Vamos a ver, voy a coger, por ejemplo, aquí en este caso, que estaríamos hablando de seguridad formativa, yo me descargo esta plantilla, ¿vale? Entonces, el número de expediente no pongo nada, certificado sí pongo el nombre del certificado para que cuando yo lo corrija sepa de qué certificado estamos hablando, ¿vale? La duración del certificado, la fecha de impartición, nada, y el centro de formación y esto no hace falta ponerlo porque es una prueba, ¿vale? Pero sí tengo que identificar el módulo con su objetivo general, su número de horas, para que yo sepa dónde tengo que mirar ese contenido para corregir la actividad. En objetivos, pues pondremos las capacidades y los criterios de evaluación relacionados con ese contenido, el contenido, las estrategias metodológicas, actividades y recursos que nos tenemos que inventar para poder trabajar ese contenido y alcanzar ese objetivo y el equipamiento y los espacios, ¿vale? En este caso, como este, este módulo formativo tiene 4 unidades de aprendizaje, pues yo pondría 4 filas así, ¿vale? 4 filas completas. Pero solamente tengo que desarrollar, o sea, pongo 4 filas con el contenido de los 4 puntos, pero solamente tengo que desarrollar el que voy a elegir. Si es el punto 2, si es el punto 3, si es el punto 4 o el que yo elija, ¿vale? De los demás no hay que poner estrategia, ni espacio, ni objetivo, pero sí por lo menos el contenido. ¿Para qué? Para que cuando yo vea, imaginaros que decimos un certificado, Susana o Catalina, me da igual. Un ejemplo de certificado. No se te escucha, tienes el audio quitado, Susana. Ahora. Uy, no te escucho. ¿Tú la escuchas, Víctor? No, no estoy escuchando nada. Pero bueno, si hace falta poner algún tipo de ejemplo, Venga, pongo el el de de, sociosanitaria. por ejemplo. Uy, este no. Ese. Vamos a ver. Me voy aquí, me voy al Real Decreto, ¿vale? Por ejemplo, este. Cojo el módulo 1016, ¿vale? Aquí tenemos 2 temas. Por tanto, yo pondría todo esto desarrollado porque es el que voy a después vincular con sus capacidades y criterios de evaluación, con su metodología y con los recursos. Y de este segundo tema solamente pondría el nombre en negrita, ¿vale? Para que cuando yo vaya a corregirlo, yo vea que ese módulo formativo tiene 2 unidades de aprendizaje y que tú has desarrollado una de ellas. ¿Ok? Mira, se acaba de incorporar también Jesús Manuel por aquí. Entonces, bueno, pues esa es la idea. Ya habéis hecho el ejercicio, ya hemos dado feedback del ejercicio, por tanto, bueno, pues claramente tenéis las herramientas suficientes y los conocimientos suficientes para poderlo hacer y poderlo hacer bien, ¿vale? Sí os recomiendo con respecto al 1443, que ahora mismo no recuerdo cómo voy en la corrección, porque sois muchos alumnos y ya me pierdo, que como hemos dicho, que la actividad de lo que va a ver, comprobar si esa actividad ya la tenéis hecha y si os la he corregido para que de cara al sábado pues podáis tener el feedback, ¿vale? Ya que sabemos que vamos a hacer esa actividad, que os dé tiempo de entregarla y de que si tenéis algún matiz que corregir, a ver si me da tiempo de tenerla corregida para esa fecha y ya tenéis la tranquilidad de que, bueno, pues que os hemos dado también un feedback de cómo se hace la actividad, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, si Manuel que se acaba de incorporar, Jesús Manuel, si quiere preguntar algo. Vale,
Catalina dice que se tenía que ir, que estaba trabajando. Susana, que ella la ha hecho de orientación y de personas con discapacidad. No sé si el certificado de acné o alguno de esos así, ¿no? Que hayas trabajado. Vale, Jesús. Manuel dice que está en el trabajo y me imagino que no podrás hablar, ¿no? No podrás ponerte a ver el vídeo para ver, vale, las actividades. Perfecto. Bueno, pues que estéis tranquilos, ¿vale? Que normalmente, como ha dicho Víctor, no hay problema a la hora de hacerlo. De todas maneras, allí hablando con unos compañeros, porque yo no tenía claro esa situación, eh, para los certificados que se hacen completos, grado C, ¿vale? El certificado al completo, la normativa te dice que el alumno tiene dos convocatorias, o sea, si suspende una convocatoria, puede acceder a una segunda. Nosotros lo estamos haciendo de forma modular y de forma modular no es obligatoria una segunda convocatoria, pero nosotros la damos, ¿vale? Entonces, explicaros que si alguien, por lo que sea, hay una parte dentro de las dos pruebas que vamos a hacer que no supera, nosotros le damos una segunda convocatoria y solamente tendrá que presentarse a esa parte que no haya sido superada. Es decir, si yo la prueba de evaluación teórica saco un 4,5 y no tengo el 5, pues nosotros os pondríamos una segunda convocatoria para que hicierais solamente la parte teórica, que es la que no habéis superado, y os mantenemos la nota de la parte práctica. Si es al revés, si yo no he superado la parte práctica, que también necesitamos un 5 para ser superada y para que te haga la media, aquí no vale saco un 8 en la teoría y puedo sacar un 3 o un 2 en la práctica, sino que tenéis que sacar un 5 en cada una de las partes. Pues si esa parte práctica no la tenéis superada, os volveremos a dar una segunda convocatoria para que hagáis solamente la parte práctica. ¿Vale? Entonces, la experiencia, en alguna ocasión la parte teórica puede ser la que a lo mejor nos pongamos más nerviosos y dudemos porque, bueno, es más de entender los conceptos y es verdad que la parte en el módulo 1442 pues hay algunos conceptos que son difíciles de entender, sobre todo para las personas que no vengan del sector de humanidades, de psicología, pedagogía, que estamos más acostumbrados a ese argot, ¿no? Eh, pero bueno, que son cosas que tenéis en vuestra cabeza. Entonces, si hay algún problema, pues se hace la segunda convocatoria. Y en la parte práctica ya os digo que son actividades que ya habéis hecho, que habéis tenido corregidas, que no suele haber problema en que un alumno o una alumna no la presente bien, ¿vale? Eh, os iba a decir, yo no estoy en el examen, ¿vale? En el examen va a ir una compañera mía, porque yo ese día no puedo trasladar más a él, yo estoy en Sevilla. Entonces es Ana Belén, la chica que va a estar de tutora. Ana Belén ha impartido este certificado de profesionalidad con nosotros ya en una convocatoria del ministerio, lo ha impartido entero en teleformación, tanto la parte de teleformación como la parte presencial, conoce bien el certificado, conoce los contenidos, conoce los exámenes, es una persona accesible y cercana, por tanto, cualquier duda le preguntáis. No le podéis preguntar de preguntas teóricas porque no puede dar la respuesta, pero bueno, que ella va a estar allí con vosotros, ¿vale? Firmaréis el parte de asistencia para que se quede la evidencia de que habéis estado en el examen. Y nada, importante también que vayáis con un pendrive o en algún sitio que tengáis el Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad que vayáis a elegir para hacer la programación didáctica. Si yo voy a elegir uno de construcción, pues yo me descargo el Real Decreto, lo tengo en mi pendrive. Cuando llegue al centro de formación, grabo ese Real Decreto en el ordenador y ya trabajo con ese Real Decreto, ¿vale? Entonces, tenerlos preparados. No conozco el centro de Galeno, entiendo que tiene que haber internet, que está todo conectado, pero bueno, si lo podéis llevar ya predeterminado en un PEM, mejor todavía para ahorrarnos ese tiempo. Y, y no sé, como no podéis hablar, no podéis hacer las preguntas o por chat, no sé si queréis hacerlas. De todas maneras,
bueno, que seguimos estando por aquí, ¿vale? De aquí al sábado. El viernes vamos a estar un poco más ausentes porque tenemos una reunión de empresa y entonces vamos a estar un poquito, no vamos a hacer lo mejor tan inmediatos a la hora de contestar, pero bueno, que sepáis que estamos disponibles y que mucha suerte, que feliz Navidad, que descanséis bien, que empecéis con fuerza con el módulo 1444, que es un módulo también, es el más largo. Ese sí tiene unidades formativas, pues se divide en dos unidades formativas, pero al final es el más bonito, porque es el que está más adaptado y es el que, bueno, es puramente impartición y tutorización, tanto para la parte presencial como para la parte online. Entonces es el más bonito y bueno, el que vaya a tener que hacer una simulación docente o vaya a tener que enfrentar por primera vez los que no lo hayáis hecho nunca a, a un grupo y hacerle una exposición. Entonces, bueno, que en Navidad pues lo cojáis con fuerza, empecéis a prepararlo y que descanséis también de cara al año. Preguntáis aquí que se saldrán las correcciones. La teoría sí, porque sale automática. La parte práctica no nos va a tiempo a corregirla. Entonces la iremos poniendo la nota al siguiente semana, ¿vale? Para que tengáis el feedback correspondiente. Y ya también ver cuando, si alguien tiene que recuperar la parte teórica o práctica, pues ya lo más seguro, sobre todo la práctica, que sea después de Navidad o no sé, porque también cogemos algunos días de vacaciones. Entonces, bueno, ya veremos cómo, en qué fecha nos encaja a las personas que si tienen que hacer alguna segunda convocatoria, que yo confío y espero que no tengamos que ir ninguno, ¿vale? Por vosotros y por nosotros. Así que nada, agradeceros el tiempo, el esfuerzo, que sé que a veces no es fácil, pero que aquí estamos y que ánimo, que ya tenéis un quinto, dos quintos, porque ya tenéis dos módulos hechos, o sea que ya os queda mucho menos. Después el módulo 1445 es en la evaluación y el 1446 es la orientación y la calidad. Entonces, esos dos módulos son un poquito más facilitos. Y ya pasando el ecuador del curso, ya casi que lo tenéis ya ahí en vuestras manos. Así que nada, que os vaya muy bien y que os deseo felices fiestas, que disfrutéis, que estéis en compañía de los que queréis y todas esas cosas bonitas que se dicen en Navidad y en el resto del año que también las tenemos que decir. Muchas gracias, Susana, por esos deseos también a nosotros. Pues nada, yo lo mismo, agradeceros a todos que estéis aquí, agradecerle a Ana que haya explicado también toda esta parte de los exámenes. Nada, pediros tranquilidad, de verdad, que son más sencillos de lo que os vais a creer. Y nada, cualquier cuestión, cualquier duda, estamos aquí y desearos sobre todo que tengáis eso, unas buenas fiestas y que tengáis un buen comienzo de año, que va a ser un buen comienzo porque ya vais a empezar, ya veréis que con el módulo más interesante, lo de impartir la clase es a lo que más le gusta a todo el mundo. Siempre es muy entretenido porque siempre alguien explica alguna cosa de forma diferente y vais a poder evaluar a los compañeros, aprender de ellos y eso siempre viene muy bien. Así que terminar este módulo con mucho ánimo y comenzar el siguiente que con más incluso, porque va a ser incluso mejor, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, tener muy buen día, tener muy buenas vacaciones, los que podáis disfrutarlas y nada, estando en contacto. Pues muchas gracias, Estupendo. Muchas que tengáis gracias. muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.